Hola, mi nombre es Álvaro Buey. Como habíamos prometido, vamos a hacer la review del Suunto Spartan Ultra. Lo hemos estado probando en todas las aventuras durante el último mes aproximadamente. Lo hemos probado en nieve, lo hemos probado en agua, lo hemos probado en barro y la verdad es que se ha comportado muy bien, así que vamos a ver la review detallada sobre este reloj. Vamos a comenzar con las características externas del reloj. Las dimensiones del reloj son 50 milímetros de ancho en la esfera, 50 milímetros de largo y 17 milímetros de grosor. Es una esfera grande que nos permite ver con claridad todos los parámetros que vamos a tener en la pantalla. Podemos ver desde distancia, ritmo, pasando por la frecuencia cardíaca, etc. Su peso es de 77 gramos, es un reloj muy ligero y prácticamente te olvidas de él cuando lo llevas puesto mientras haces deporte. En cuanto a la correa, su composición es de silicona. Se ajusta perfectamente a la muñeca y nos permite giros sin ningún tipo de problema. Es un reloj muy cómodo en su uso y por supuesto no produce ningún tipo de rozadura ni irritación en la piel. Bueno, en cuanto a la carcasa, decir que es una de las partes exteriores más importantes en este y en cualquier reloj. Nos protege todo el contenido y los mecanismos del interior. En este caso, la carcasa del Suunto Spartan está fabricada en poliamida, que al contrario de la correa de silicona es un material durísimo, ¿no? Nos va a permitir una gran resistencia a impactos y nos va a evitar muchos rayonazos que podamos hacer en la actividad diaria que hagamos con el reloj. Como sabemos, Suunto es una marca finlandesa que se creó en principio para buceadores, ¿no? Y durante todo este tiempo la marca ha ido desarrollando sus relojes y con esto nos permite sumergir este reloj hasta 100 metros bajo el agua. Todo ello gracias al sellado característico de Suunto y lo protege del polvo y pequeñas partículas que podrían acortar la vida del dispositivo. Bueno, ahora vamos con el bisel. En este modelo el bisel que abraza el cristal, esta pieza que vemos aquí, está fabricado de acero inoxidable, por lo tanto no tendremos ningún problema a la hora de utilizar el reloj en ambientes húmedos, sobre todo ambientes con lluvia y nieve, etcétera, no vamos a tener ningún tipo de problema. También existe un modelo superior de este Suunto Spartan Ultra que se llama Spartan Ultra Stealth Titanium y este nos viene con un bisel de titanio grado 5, es algo más resistente, pero yo solo lo utilizaría para ambientes muy extremos. Por otra parte, el cristal. Tenemos un cristal compuesto de zafiro. El zafiro es uno de los materiales más duros. En una escala sobre 10 obtiene 9 puntos, así que nos podemos imaginar que solamente tiene por encima el diamante. Como es lógico, nos aporta una seguridad bestial a la hora de utilizar el reloj en los deportes más extremos y en las condiciones más desfavorables. Suunto nos indica unas temperaturas de funcionamiento de entre menos 20 y 60 grados Celsius. Así que es muy difícil que nos salgamos de estas temperaturas en la práctica de nuestros deportes habituales. Bueno, en cuanto a la pantalla, nos encontramos con una pantalla a color y perfectamente táctil. Cabe decir que la función táctil no es muy práctica mientras hacemos deporte, porque es bastante incómodo estar con el dedo mientras estamos corriendo, estamos haciendo bicicleta o lo que fuera, pero sí que es bastante útil cuando estamos en casa, queremos configurar algunas opciones, etc. Yo la utilizo para la navegación y para cargar las rutas en mi reloj. Es para lo que más utilizo la función táctil. Por otro lado, vemos que únicamente este modelo de Suunto solo tiene 3 botones y están en la parte derecha, por lo tanto pierde 2 botones en comparación con el Ambit 3, su modelo inmediatamente anterior. Decir que a pesar de tener estos 2 botones solo, no pierde ningún tipo de funcionalidad y podremos navegar a lo largo y ancho de todos los menús sin ningún problema, ¿ok? Bien, una vez vistas las características exteriores, vamos a pasar a las características internas del reloj, o lo que es lo mismo, las posibilidades del reloj Suunto Spartan Ultra. En primer lugar, vamos a analizar su batería. Como bien sabemos, la parte del reloj que más batería consume es el GPS, en este y en todos los relojes, ¿vale? Y por ello Suunto nos ofrece 3 modalidades de seguimiento GPS. Bueno, para irnos a las opciones de GPS, nos tenemos que ir al menú ejercicio, elegimos el tipo de actividad que queramos y en este menú, que nos va a aparecer ahora, inicio, bajamos hasta exactitud del GPS. Aquí nos aparecen 3 opciones, máxima, buena y aceptar. La primera opción, máxima, el GPS, la frecuencia de posicionamiento será de 1 segundo. 1 segundo a plena potencia y esto nos dará un consumo de batería muy alto, ¿vale? Por lo tanto la autonomía se nos irá solo a unas 18 horas más o menos, es lo que nos indica Suunto. En el modo buena, la frecuencia de posicionamiento del GPS será también de 1 segundo, pero esta vez en modo ahorro, ¿vale?
Esto nos dará una buena precisión de GPS y además la autonomía máxima de la batería será de unas 26 horas. Es lo más recomendable para hacer ultra trail. Por último, la opción aceptar. En este modo la frecuencia de posicionamiento del GPS se nos irá a los 60 segundos y por lo tanto la autonomía máxima de la batería será de 65 horas aproximadamente. Para cargar la batería, Suunto decide abandonar el cargador tipo pinza y nos trae una nueva forma de carga mediante pines de contacto. Aquí los vemos. Son 4 pines y un imán que, si le damos la vuelta al reloj, vemos que encajan perfectamente en la parte trasera y solo deberíamos de dejarlo colgando. Es imposible que se nos quite, que se nos pueda salir, que se nos pueda caer, que se nos pueda romper el reloj a causa de este imán, porque ya digo, es un imán bastante potente y nos permite dejar el reloj cargando en cualquier tipo de posición sin ningún problema. Este es uno de los avances que más me ha gustado de Suunto, ya que bueno, nos evitamos pues los posibles problemas de corrosión o rayaduras que nos ofrecía la pinza, y además es muy cómodo la carga con esta pinza, ¿de acuerdo? Nos viene la terminación en un USB, pero bueno, si alguien tiene este tipo de cargadores o de adaptador, un adaptador a corriente, y también lo puedes enchufar a la corriente sin problemas. Bien, en cuanto al altímetro, Suunto nos ofrece un altímetro muy preciso, ¿no? En este Suunto Spartan Ultra el altímetro es, yo diría, la característica que más sobresale sobre otros relojes, porque la verdad es que el altímetro es muy preciso. Lo hemos probado, pues ya os digo, en todo tipo de lugares, y es el componente más preciso que tiene este reloj. En primer lugar, hay que decir que cuando tenemos un dispositivo con altímetro barométrico, como es este Suunto Spartan Ultra, hay que calibrarlo siempre, ¿no? Y siempre que se nos estacione, claro. En el caso del Suunto se nos da, y bueno, la opción la podemos encontrar en este menú, aquí en menú ajustes. Nos vamos a la opción aire libre, altitud de referencia, y aquí ponemos la altitud a la que nos encontramos actualmente, ¿vale? Para conocer la altitud a la que nos encontramos, bueno, simplemente hay que consultar pues un mapa topográfico cualquiera, o más sencillo todavía, si por ejemplo subimos a un pico, miramos su altitud y una vez arriba, pues la configuramos en el reloj. Bueno, en cuanto al GPS, Suunto redistribuye la antena alrededor de todo el bisel del reloj, ya que ya no tiene la típica joroba que podríamos ver en modelos anteriores como Ambit 3. Y la verdad es que en las diferentes salidas que he realizado siempre me ha recibido la señal GPS con mucha rapidez, ¿no? Incluso en lugares cerrados como puede ser una casa, pues, etcétera, o pocos puestos donde otros GPS ni siquiera reciben señal, el Suunto sí que la recibía. Y esto es, bueno, es un punto a favor para conocer la altura, etcétera, en sitios cerrados, todo esto. Por otro lado, Suunto también ha dejado la posibilidad abierta de utilizar el GPS GLONASS con nuestro reloj. Y esta opción, aunque aún no está activada, es muy probable que muy pronto la tengamos disponible, porque ya lo están anunciando en las diferentes actualizaciones que se van a suceder durante estos meses. Bien, una vez hemos visto las 3 características principales del Suunto, vamos a ver una por una las pantallas que nos ofrece el reloj, así como sus posibilidades de configuración y las posibilidades de uso. Bien, en primer lugar y como menú principal tenemos la pantalla configurable, que nos indica la hora, la fecha y la altitud. Esta es la pantalla principal, ahí podemos ver la altitud, la hora y la fecha. Bien, para personalizar esta pantalla podemos o bien dejar pulsado el dedo en el centro de la pantalla, o bien presionar el botón central durante 2 o 3 segundos. Aquí está. De esta manera accedemos al menú personalizar, que nos va a permitir elegir el modo de esfera que queremos y el color de la misma. Yo, por ejemplo, bueno, he elegido el color blanco con detalles rojos, ¿no? Una vez vuelta a la pantalla principal, si apretamos el botón inferior, nos llevará a una pantalla de actividad donde nos ofrece el número de pasos. Si seguimos apretando, nos ofrece el entrenamiento que hemos hecho. Yo solo tengo trail running hecho, por lo tanto la barra es trail running. Si hiciéramos, por ejemplo, ciclismo, nos aparecería otra barra de diferente color marcando las horas que tenemos de ciclismo. Y si hubiéramos hecho pues otra actividad como por ejemplo natación, igualmente otra barra de otro color que sería reflejando la natación. Una vez vistos los menús inferiores, vamos a ir con los superiores. De vuelta a la pantalla principal, pulsamos el botón de arriba y nos aparecerá el menú ejercicio. Este es uno de los menús más utilizados
del reloj, ya que es mediante el cual vamos a registrar nuestras actividades, ¿no? Accedemos al menú ejercicio y elegimos el tipo de deporte que vamos a practicar, por ejemplo carrera de montaña. En este caso, una vez aquí esperamos unos segundos y nos aparece esta pantalla. Si presionamos el botón inferior es donde podremos elegir el objetivo que nos queremos marcar, la ruta que queremos seguir si queremos seguir alguna ruta, la pausa automática y la exactitud del GPS, como ya habíamos dicho antes. También decir que con el autopausa activado la actividad se pondrá en pause cuando detecte que no avanzamos. Por lo tanto, si queremos que la actividad se pause automáticamente cuando estamos parados, cuando paramos a beber o cuando simplemente nos paramos a hacer unas fotografías, pues activamos pausa automática. El siguiente menú que nos encontramos al pulsar el botón superior es el menú de navegación. Al acceder en este menú nos encontramos tres opciones. La primera es rutas, en la cual podremos ver las rutas que hemos cargado a nuestro reloj. La segunda es una brújula digital que debemos calibrar por primera vez, haciendo una especie de infinito. Y la tercera son los ajustes de navegación, en los que podremos calibrar la brújula y su declinación. Otro de los menús que tenemos es el menú diario, que vendría a ser el historial de actividades que tenemos registradas, ¿no? Por tanto, bueno, si pulsamos sobre una actividad entraremos al resumen normal de la actividad, igual que si hubiéramos acabado una carrera, el resumen final, en la que podremos ver los kilómetros, etc. Los parámetros que ha recogido el reloj y, bueno, autolaps, todo esto. En mi caso este menú no lo utilizo apenas porque yo suelo visualizar todo este tipo de actividades en la aplicación MoveScout, donde te pone todo mucho más visual, con gráficos, con colores, etc. Por otro lado tenemos el menú cronómetro. Bueno, este menú yo lo utilizo bastante a la hora de hacer series en pista. Es una función muy rápida y en el caso de la pista solo necesitaríamos tomar el tiempo, ya que no existe elevación y tampoco necesitamos medir la distancia mediante GPS, ¿no? Porque bueno, conocemos las marcas en la pista y conocemos cuántas vueltas hay que dar para llegar a una distancia que buscamos. Simplemente pulsamos el botón de arriba para echar a andar el cronómetro, pausamos en el mismo botón de arriba y si queremos reiniciarlo, en el botón inferior. Es muy sencillo. Bien, para terminar con los menús nos aparece el menú ajustes. Aquí podremos configurar básicamente todo lo que es posible configurar dentro de este reloj, ¿no? En el menú general podremos configurar la hora y fecha, el idioma, los tonos de aviso, la luz de fondo, los datos personales que serían el peso, año de nacimiento, etcétera, para calcular, pues supongo que las calorías, y bueno, una cerca de que te da información sobre el reloj, nada del otro mundo. Bueno, en el siguiente menú de conectividad es donde podremos acoplar los sensores, que tengo aquí un sensor. Este es el sensor de Suunto, es una auténtica pasada porque es muy pequeño, aquí lo vemos, y se engancha muy fácilmente y muy cómodo. Es de los sensores más cómodos que he tenido, ¿no? También podemos acoplar dispositivos y bueno, el descubrimiento para que todos los móviles se puedan ver, etc. En el siguiente punto, aire libre. Aquí tenemos la altitud de referencia y el autoajustar, que realiza un ajuste automático de altitud. Esto es lo que explicábamos antes, donde podemos configurar la altitud de referencia si sabemos en el punto en el que estamos de altitud. Claro, si no sabemos no podremos configurar eso. Si nos vamos atrás, tenemos el menú navegación donde calibramos la brújula y la declinación, igual que antes. Notificaciones, si queremos recibir avisos del móvil en este reloj, lo activamos. La esfera del reloj, que se podía configurar también en el menú principal. Y por último, tenemos el modo avión. Es un modo, bueno, un modo que yo no he utilizado nunca, pero bueno, siempre está bien tener un modo avión para los diferentes, bueno, pues para si puedes estar en reuniones o si puedes viajar o etcétera. Para esos modos está muy bien. Bueno, hasta aquí la review de hoy de este Suunto Spartan Ultra. Dar muchas gracias a Fitness Digital por ofrecernos la oportunidad de probar este reloj. Decir que es uno de los mejores relojes que hemos probado. Su GPS no pierde cobertura casi en ningún lugar de donde hemos estado, incluso en alta montaña. Y también decir que las actualizaciones de este reloj se están sucediendo con el tiempo y creo que va a ser uno de los relojes referencia en cuanto al trail running se refiere. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.